Buenas noches, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea nuestra fortaleza, que su Espíritu Santo, una vez más, toque profundo en nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para poder oír su dulce voz y el mensaje que tenga para darnos en esta noche. Queremos seguir, Padre, ahondando en la profundidad de tu palabra, en este seminario de la palabra de Dios, y en esta oportunidad, comenzando con el libro de Samuel, del profeta Samuel, esta enseñanza que prosigue de lo que venimos trabajando miércoles anteriores en el libro de Jueces y en el libro de Ruth, que nos ha tratado la semana pasada Zulema. Después que el pueblo de Israel fue rescatado de los egipcios, hicieron un pacto con el Señor en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y se suponía que Israel iba a ser fiel a Dios y obedecer a los mandamientos del pacto, y pudimos ver en el libro de Jueces cómo Israel falló totalmente en cumplir esa tarea. Fue un caos moral. Tenía la necesidad de líderes sabios y fieles. Y el libro de Samuel provee una respuesta a esta necesidad. El libro se basa en tres nombres principales: el profeta Samuel, el rey Saúl y el rey David, que pasaron a ser gobernantes y ya no jueces, hasta llegar al rey David en Jerusalén. Samuel es un profeta y líder clave en la primera sección del libro. Luego sigue la historia de Saúl al poder y luego con sus fracasos, caídas y trágica muerte. Y por último comienza la llegada de David, quien se sube a una ola de éxitos, seguido también de un trágico fracaso personal en la autodestrucción de su familia y su reino. Así que veamos primero este primer libro de Josué. Describe el caos del libro de Jueces y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Elcaná, su marido, tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Había una suerte de disputa entre ambas mujeres, porque Samuel amaba más a Ana. Luego Ana hizo este voto al Señor: Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Palabra de Dios. Ana, que se lamentaba por ser estéril, por pura gracia de Dios concibe y tiene un hijo llamado Samuel, y en su gozo canta un asombroso poema, que en el capítulo 2 dice así: Ana oró diciendo: mi corazón se regocija en el Señor, tengo la frente erguida gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti, y no hay roca como nuestro Dios. No hablen con tanta arrogancia, que la insolencia no les brote de la boca, porque el Señor es el Dios que lo sabe todo, y es Él quien valora las acciones. El arco de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes se ciñen de vigor. El arco de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes se ciñen de vigor. Los satisfechos se contratan por un pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse. La mujer estéril da a luz 7 veces, y la madre de muchos hijos se marchita. El Señor de la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes y darles herencia en trono de gloria, porque del Señor son las columnas de la tierra, y sobre ellas afianzó el mundo.
Él protege los pasos de sus fieles, pero los malvados desaparecerán en las tinieblas, porque el hombre no triunfa con su fuerza. Los rivales del Señor quedan aterrados. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga los confines de la tierra. Él fortalece a su rey y exalta la frente de su ungido. Palabra de Dios. Luego Elcalá, junto con Ana, se fue a su casa de Ramá, y el niño quedó al servicio del Señor a las órdenes del sacerdote Elí, tal la promesa de Ana había hecho al Señor. El poema trata de cómo Dios se opone al orgullo y exalta al humilde. Cómo a pesar de las tragedias y la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia, y de cómo un día Dios levantará un rey ungido para su pueblo. Samuel crece y se convierte en un gran líder para el pueblo de Israel. Tiempo donde los filisteos se levantan como enemigos de Israel y comienzan cruentas batallas. Los israelitas se vuelven arrogantes y en lugar de orar y clamar a Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo. Y en su arrogancia, por falta de fe, nuevamente pierden la batalla, y el arca es robada, y los filisteos la colocan en su templo a nombre del dios Dagón, a lo cual Dios permite que esto suceda por la falta de fe de su pueblo. Luego Dios muestra que en su autoridad vuelve a derrotar a los filisteos sin ejércitos, sino enviando plagas, con lo que los filisteos, por miedo al Dios de los israelitas, ya no quieren más esa arca y la envían de nuevo a Israel. Esto muestra cómo Israel debe permanecer obediente y humilde sin pretender recibir la bendición del pacto con Dios. Israel debe permanecer obediente y humilde si pretende recibir la bendición del pacto con Dios. Esta afirmación yo me la hacía para mí mismo y yo me decía: Carlos, debes permanecer obediente y humilde si pretendés recibir cada día la bendición con tu Señor. Así nos las hace a cada uno de nosotros en este momento, interpelándonos. Los israelitas van con Samuel y le piden un rey, a lo que Samuel se molesta. Pero va y le consulta a Dios, quien le dice que no son los motivos buenos, son malos los motivos del pueblo. Pero le dice que le dé un rey, y así se nos presenta Saúl. Personaje trágico, que empieza siendo muy prometedor, un candidato perfecto para ser rey, comienza ganando batallas, pero tiene fallas de carácter, es deshonesto, le falta integridad, es incapaz de reconocer sus errores, fallas que se convierten en su perdición por desconocer los mandamientos de Dios. Una vez más, vemos la caída de los hombres de Dios por sus faltas de fe, por sus faltas de entrega a Dios, por sus falsos ídolos. Así que Samuel, ya siendo anciano, los confronta a Saúl y a Israel mismo, informándoles que Dios va a levantar un nuevo rey. Y así comienza la caída de Saúl. Es un insignificante joven pastor, llamado David, el elegido por Dios. Parecía ser el menos probable para ser rey. Pero la historia de David y Goliat muestran que Dios no lo eligió por la posición de su familia, sino por su fidelidad, por su confianza que tenía en el Señor. Dice la palabra: después David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar, porque no estaba entrenado. Entonces David dijo a Saúl:
no puedo caminar con todas estas cosas que tú me has dado, porque no estoy entrenado. Y David se quitó todo este ropaje de soldado. Luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas y las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo, un hombre guerrero de cerca de 3 metros de alto, se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero, y al fijar sus ojos en David el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: ¿Soy yo acaso un perro, por lo que vienes con palos hacia mí? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo: ven aquí, y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel, y toda esta asamblea reconocerá que es el Señor de la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió su mano en la bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente, quien cayó de boca contra el suelo. Así David venció al filisteo con la honda y una piedra, le asestó un golpe mortal sin tener una espada en la mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo, le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Luego de esto, los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que David es enaltecido. David llega al poder y comienza a trabajar para Saúl como general y gana batallas y fama. Y Saúl se pone celoso por esto y comienza a perseguirlo para darle muerte. David no había hecho nada malo, pero ante la persecución huye y se esconde en el desierto. El verdadero carácter de David muestra que tiene oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Este libro culmina con la muerte de Saúl trágicamente en batalla contra los filisteos, y David se presenta como ejemplo de paciencia en el Señor, que a pesar de la maldad humana, Dios cumple sus propósitos. Veamos ahora el comienzo del segundo libro de Samuel. Es la historia de David como rey de Israel. Es tiempo de ascenso y bendición, pero sigue también un tiempo de fracaso moral. David experimenta una temporada de éxitos y bendición de Dios. Los pueblos le piden que unifique el reinado en todas las tribus de Israel. Así que lo primero que hace es conquistar Jerusalén, hacer la capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y de ahí gana muchas batallas, y también quiere convertir a Jerusalén la capital religiosa, así que traslada el arca del pacto a esta ciudad. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, un capítulo central, nos habla de la promesa de Dios a David. De su descendencia dice: vendrá un rey que construirá un templo en la tierra y establecerá un reino eterno.
promesa mesiánica a David. En la Biblia dice que ambos padres, de Jesús, José y María, vienen de la línea de David, del linaje de David, son descendientes de él. José descendiente de Salomón, hijo de David, y María descendiente de Natán, hijo de David, lo que hace que Jesús sea descendiente directo del rey David. La manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones de la tierra, en medio de esta bendición divina, las cosas salen mal. David comete un error fatal con un hombre llamado Urías, un soldado, uno de sus mejores soldados. David se acuesta con su mujer Betsabé y la deja embarazada. Y para cubrir esto que había sucedido, hace asesinar a Urías y se casa con ella. David es confrontado y reconoce todo lo que había hecho. Se quebranta, se entristece y pide perdón a Dios, quien lo perdona. Pero Dios no le quita las consecuencias del pecado y su reino comienza a desmoronarse. De hecho, los hijos de David cometen aún peores errores que su padre, aún hasta atentar contra él. Y por sus pecados comienza una rebelión a gran escala, y nuevamente David es obligado a huir de su propio hogar al desierto. Pero en esta ocasión ya no era inocente. Y la rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David. En sus últimos días lo encontraremos en su trono, pero quebrantado por las consecuencias del pecado. David es uno de los personajes bíblicos favoritos, y es que a pesar de sus muchas habilidades que quedaron demostradas en diferentes ocasiones, él también tuvo momentos de debilidad en los que cometió errores, algunos muy graves como pudimos ver, que lo llevaron a sentirse frustrado, triste y hasta enojado conmigo mismo. Pero la parte importante no es saber que cometió errores, sino que a pesar de eso, se le reconoce hasta la actualidad como un hombre conforme al corazón de Dios. Como humanos no somos perfectos, cometemos muchos errores a diario, queriendo o no. Pero la historia de David nos deja un ejemplo claro que las equivocaciones que podamos cometer no definen nuestro futuro ni condicionan el perdón y el amor de Dios por nosotros. Sin embargo, el saber esto no debe ser motivo para que nos sintamos con el derecho de cometer los errores posibles esperando un futuro perdón, sino más bien debe motivarnos en los momentos en que no nos sentimos dignos para seguir luchando para hacer la voluntad de Dios. La promesa de Dios para el rey David es la de la venida de un rey venidero que establecerá este reino eterno, Jesucristo. El Antiguo Testamento en todo momento nos muestra un paralelismo y el mensaje claro de la preparación de la venida para Jesucristo, Hijo de Dios vivo en el pueblo de Dios. Las unidades de los libros de Primera de Samuel y Segunda de Samuel nos muestran que a pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores para el mundo. Dios se opone a la arrogancia de Saúl y David, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza de este libro va más allá de David mismo, va más allá de los hombres, porque Dios utiliza a estos profetas, más allá de sus errores, para seguir con su plan redentor. Mira al futuro a un rey mesiánico, Jesucristo, del linaje de David, que un día traerá a la tierra bendición a todas las naciones. Bendito sea Dios. Y yo, en esta preparación, en esta lectura, en esta oración, rescaté frases del mensaje de Dios para nosotros, para orar y para hacerlas propias, para que este texto que el Señor nos regala hoy en esta oportunidad marque nuestro corazón, y yo voy a nombrar las que me marcó a mí, para que ustedes me ayuden en este momento a orarlas juntos y
entender qué es lo que nos quiere decir el Señor. El Señor le dice, Israel debe permanecer obediente y humilde si pretende recibir la bendición del pacto con Dios. El Señor nos habla hoy, presente, a cada uno. Tómalo, mi hermana, mi hermano, en este momento, y pone tu nombre en ese lugar. Yo, Carlos, debo permanecer obediente y humilde si pretendo que Dios me dé su bendición. Después, anoté también, no lo eligió a David por su posición de familia, sino por su fidelidad y confianza que tenía con el Señor. El Señor no le importa lo que hagamos hecho, ni con quienes seamos, sino cómo estamos con Él, cómo es nuestra fe y fidelidad, cómo es nuestra confianza y obrar con el Señor. Hoy nos dice el Señor esta frase. También dice que David le dijo al filisteo, a Goliat, este gigante casi de 3 metros, quien venía con lanzas, espadas, escudos, y David, un hombre pequeño, solo con una honda y piedras. Y le dice, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos sentimos desafiados por murallas, por cadenas sin cortar, por problemas personales, familiares, laborales, de salud, que son gigantes por delante de nuestra vida, a los cuales no sabemos enfrentar? No tenemos armas para poder derribarlos, pero sí tenemos a Dios, sí tenemos a aquel, en el nombre del Señor de los ejércitos, quien luchará por nosotros, para poder derribar ese gigante que tenemos por delante. El verdadero carácter de David muestra que tiene oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Confianza de David en su rey, confianza de David en su Dios, que más allá de lo que pueda pasar, él confía en la providencia de Dios para su pueblo. David se presenta como ejemplo de paciencia en el Señor, que a pesar de la maldad humana, cumple con sus propósitos. Siempre, en todo momento, fe, confianza en el Señor. Sin embargo, esta frase dice, el saber esto no debe ser motivo para que nos sintamos como el derecho de cometer todos los errores posibles, esperando un futuro perdón, sino más bien debe motivarnos en los momentos en que no nos sentimos dignos para seguir luchando para hacer la voluntad de Dios. Dios nos sabe pecadores, Dios sabe que en nuestra fragilidad humana pecamos y somos muchas veces miserables, pero el pecado es un error entregado al Señor en confesión, entregado al Señor en nuestra humillación y en nuestra entrega, pero debe haber una condición de enmienda, de evitar que esto vuelva a suceder. Porque Dios perdona, Dios es misericordioso, pero no podemos volver a caer una y otra vez en el mismo pecado, porque si no, caemos en el error de creer que esto está bien, porque Dios siempre perdona. Y la última frase profética de este libro dice, mira al futuro a un rey mesiánico del linaje de David, que un día traerá a la tierra bendición a todas las naciones. La historia del rey David, linaje de Jesucristo, nos empieza a mostrar que la venida de Jesucristo ya es una promesa viva, real, que nos muestra que un día llegará Jesucristo, quien ya llegó y está vivo en medio nuestro para traer bendición a la tierra. Amén. Bendito seas. Gloria a ti, Señor.